Sí, o Día da Poesía. A decisión de proclamar o 21 de marzo como Día Mundial da Poesía foi aprobada pola UNESCO en 1999. Este día ten como propósito axudarnos a descubrir o valor da poesía. Para celebralo, propóñemos un reto. Como sei que neste curso andades as voltas coa robótica, teredes que atopar poemas relacionados coa tecnoloxía. Ordenadores, teléfonos móviles, robós, televisións, utensilios domésticos... Haberá un pequeno ensayo para cada neno ou nena que nos entregue un destes poemas. O venres 23 celebraremos o recital poético. Ánimo e a participar! Como exemplo, deixemos un poema para os nenos e nenas de educación infantil. Subido de color y algo desordenado desde el martes pasado. Navega en un mensaje, sin pasaje ni viaje, paga etéreo y errático por el mar informático. Una computadora cubana le enamora, atravesando el charco sin avión y sin barco. Lo conquista despacio, por el ciberespacio. Al cabo le da coma entre arrobo y arroba. Con un abracadabra, de palabra en palabra, lo vuelve del revés, la cabeza en los pies. Padece hipertensión, se le mueve de todo, se le abre una carpeta, se vuelve majareta. Archiva corazones por todos los rincones. Imprime solo flores de todos los colores. Y vive enamorado, día y noche colgado del hilo telefónico en su cielo electrónico. Autora Carmen Gil, El desordenador. Un aplauso. Que haberá un pequeño agasallo para cada neno ou nena que nos entregue un destes poemas relacionado co concurso. Un aplauso.